Ok, bueno, pues vamos a revisar un ejemplo de una ecuación diferencial de primer orden homogénea, ¿sí? Pues bueno, el primero que tenemos que hacer es eliminar las diferenciales de x de los denominadores, ¿sí? Esto para transformar esta ecuación diferencial en la forma general, ¿verdad? Que tenemos que, pues la forma general de una ecuación diferencial es que tenemos m, una función m diferencial de x más n diferencial de y igual a cero. Esa es la forma genérica que debe tener una ecuación diferencial. Y esto para poder observar si pues esta ecuación diferencial efectivamente es una ecuación diferencial homogénea, ¿no? Entonces pues vamos a revisar esta parte. Primero, recuerden que el primer paso para una separación de variables, porque lo que vamos a hacer es trabajar como lo hacemos con una separación de variables y luego pues vamos a determinar si es una ecuación homogénea. Primero vamos a multiplicar toda la ecuación diferencial por la diferencial de x. Y pues en este caso obtenemos lo siguiente, obtenemos que pues quedaría como y cuadrada diferencial de x, ¿sí? Más x cuadrada diferencial de y, ¿sí? Esto es igual a x y diferencial de y. Así nada más. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Antes que nada, pues recordar esto, si estuviéramos este hablando por pasos, ¿verdad? Esto sería el primer paso, ¿verdad? Recuerda que el primer paso para una ecuación diferencial básica, primer paso para pues una ecuación diferencial de variables separables, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es eliminar las diferenciales de x, ¿sí? Y en este caso de las ecuaciones diferenciales homogéneas, pues procedemos de la misma manera, ¿sí? Con el objetivo de pues determinar en su forma genérica, en esta forma, pues determinar si se trata o no de una ecuación homogénea. Entonces, pues seguimos con lo que es el primer paso. Posteriormente hay un segundo paso, ¿sí? Hay un segundo paso que seguramente recordarás, que es donde nosotros tenemos que factorizar las diferenciales, ¿sale? Y pues en este caso observamos que tenemos que factorizar la diferencial de y. Por lo tanto, esta expresión la vamos a trasladar hacia este lado de la ecuación. Por lo tanto, nos vamos a obtener que es y cuadrada diferencial de x más x diferencial de y menos x y diferencial de y esto es igual a 0, ¿sí? Aquí pues estos términos contienen diferencial de y, por lo tanto los vamos a factorizar, ¿sí? Entonces nos queda como y cuadrada diferencial de x, pues en este caso sería sumar la factorización, en este caso sería x eh, menos xy, ¿sí? X menos xy, todo esto por la diferencial de y esto es igual a 0. Ahí está, ¿sale? Entonces, precisamente cuando tenemos esta forma, fíjense que aquí podemos factorizar la x, entonces nos quedaría como y cuadrada diferencial de x más x, en este caso sería 1 menos y.
por la diferencial de y, ¿verdad? Entonces en este caso lo que tenemos que hacer es lo siguiente, aunque creo que aquí cometí un error. Aquí es x cuadrada, por lo tanto aquí es x cuadrada y por lo tanto aquí es x, ¿sale? Aquí es x. Muy bien. Entonces, pues en este caso aquí factorizamos la x, ¿no? Porque es x cuadrada menos xy, factorizamos la x y nos queda aquí adentro x menos y, y esto es igual a 0. Ahora, ¿cómo podemos identificar que estamos ante una ecuación diferencial homogénea? ¿Sí? Ciertamente hay una prueba, ¿sí? Donde utilizamos el factor lambda, y bueno, que esto significa que podemos factorizar el lambda, ¿sale? Es decir, que nosotros agarramos esta parte, esta función, ¿sí? Básicamente esta función de x menos y, ¿sale? Y la vamos a analizar si esta función es homogénea, ¿sí? Entonces toda la función sería homogénea, toda la ecuación diferencial sería homogénea, ¿sale? Lo cierto es que sí, ¿sí? De manera directa, comentarte que sí es una función homogénea, porque comentarte esta parte, ¿no? Una forma sencilla, una forma directa de identificar que se trata de una función, en este caso una expresión homogénea, es porque se trata de en este caso una resta donde tenemos la combinación de dos variables, ¿no? La x y la y, ¿sale? Y como esto es un factor completo, esto está entre paréntesis, al momento de querer separar las variables, no se podría efectuar una separación de variable, ¿sí? Pero de manera matemática, utilizando la prueba de la lambda, porque hay una prueba de lambda, donde nosotros, me voy a mover a este lado, voy a analizar x menos y voy a determinar si es homogénea o no. Aquí es homogénea. Es homogénea. Entonces vamos a usar la prueba de lambda. Es decir que si nosotros multiplicamos la función por lambda, ¿verdad? Porque pues en esta prueba de lambda introducimos esta variable, ¿sí? Es donde pues vamos a reemplazar lo que es la x y la y por lambda x y lambda y. Esto quiere decir que esto lo reescribimos como lambda x menos lambda y. O sea, estamos reemplazando x y y por lambda x y lambda y, ¿sí? Esa lambda es una constante arbitraria, ¿verdad? Pero podemos, en este caso, darnos cuenta que podemos factorizar la constante lambda, es decir, lambda multiplicado por x menos y, ¿sale? Y la regla dice que si puedo factorizar la constante lambda y obtengo en la factorización la misma función original, ¿sí? Por al final de cuentas sería lambda multiplicada por la función primitiva, que esta es la función primitiva. Entonces, si puedo factorizar lambda, ¿no? Entonces tendríamos una homogénea. Y afirmamos que sí, es homogénea. Es homogénea. ¿Sale? Por lo tanto, con esto definimos que esta ecuación es homogénea. Y como te decía, un tip
para identificar que una ecuación diferencial es homogénea es de que uno de los factores o uno de los paréntesis, en este caso pues este paréntesis, contiene una combinación, ¿sí? Una suma o una resta de la combinación de las dos variables, en este caso la variable dependiente que es y la variable independiente que es x, ¿sí? Entonces, eso es una forma también directa de identificar que se trata de una ecuación homogénea. Ok, y aparte si quisiéramos eh, aplicar separación de variables directamente, pues simple y sencillamente no lo vamos a lograr. ¿Qué tenemos que hacer? Una vez que identificamos que estamos ante una ecuación diferencial homogénea, lo que tenemos que hacer es sustituir y. Vamos a sustituimos y igual a vx, ¿sale? Lo cual significa que también la derivada de y con respecto a x la vamos a sustituir por, bueno, pues sería la derivada de esto, ¿verdad? Y aplicando la regla del producto, ¿sí? Pues simple y sencillamente sería x, en este caso sería x por la derivada de v con respecto a x, más v por la derivada de x con respecto a x, que es 1, ¿sí? V por 1. Entonces queda así. Entonces vamos a sustituir esto y esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en este caso vamos a volver a reescribir esta ecuación diferencial en términos de derivadas, ¿no? Entonces, fíjate, lo que vamos a hacer primero es de que la derivada de y, la diferencial de y, la vamos a mantener de este lado, ¿sí? Pero esta derivada de x la vamos a trasladar hacia este lado. Esto nos va a quedar que pues simple y sencillamente es x por x menos y, ¿verdad? Vamos a reescribimos la ecuación diferencial ordinaria en derivadas, o en derivada, ¿no? En derivada, ¿sí? O sea que primero nos va a quedar x por x menos y, x por x menos y, diferencial de y es igual a menos, ¿sí? Esto es igual a menos y cuadrada diferencial de x, menos y cuadrada diferencial de x, ¿sale? Y por lo tanto esto lo vamos a pasar hacia este lado y por obvias razones este factor lo vamos a pasar a este lado, quedándonos de la siguiente manera. En términos de derivadas ya quedaría derivada de y con respecto a x, esto sería igual a menos y cuadrada dividido, ¿sí?, entre x por x menos y, entre x por x menos y. Y aquí es donde está el punto clave, porque tenemos que sustituir, ya sabemos que tenemos que sustituir y, vuelvo a repetir, y igual a vx, ¿verdad? Por lo tanto, y también la derivada de v de y, pues sería con este término que tenemos acá, ¿sí? Así que vamos a volver a reescribir, ya sustituimos y también derivada de y con respecto a x. Vamos a sustituir esas dos. Entonces vamos a reescribir esta ecuación. Entonces derivada de y es x derivada de v, ¿sí? Entonces esto quedaría como x derivada de v con respecto a x, y le vamos a sumar la v, sumándole v.
Y entonces esto es igual, esta parte es esta, ¿verdad? De la derivada. Y esto es igual a todo esto, pero vamos a sustituir la y por vx. Entonces en este caso sería menos y cuadrada, sería v cuadrada x cuadrada. Y esto lo dividimos entre x por x menos y. En este caso y es vx, entonces vx. Ahí está. ¿Sale? ¿Esto qué nos va a permitir hacer? Esto nos va a permitir reescribir esto, ¿sí? X derivada de v con respecto a x más v, y esto es igual al negativo de, fíjate nada más, aquí sería, bueno, esto es x cuadrada, v cuadrada, aquí factorizamos esta x, entonces y con esta x que ya está acá, pues es x cuadrada por 1 menos v. Ahí está, ¿sí? Y aquí está el punto clave, porque precisamente la sustitución de la y como vx nos permite simplificar esta expresión, porque aquí se eliminan estas expresiones de x cuadrada, estas expresiones cuadráticas, y pues nos va a quedar entonces esta expresión, que x por la derivada de v con respecto a x más v es igual al negativo de v cuadrada dividido entre 1 menos v, ya no es necesario ponerle el paréntesis. Y si tú te fijas, pues esta ecuación diferencial ya ha sido transformada en otra ecuación diferencial que es equivalente, pero que en este caso está utilizando un cambio de variables. Es una variable nueva, en este caso es la v, y la característica primordial que tiene este método es de que a partir de aquí podemos ya aplicar variables separables, ¿sale? Y resolver para la v. Entonces, en este caso, pues vamos a aplicar variables separables, ¿sí? En este punto ya aplicamos variables separables, ¿no? Variables separables, ¿no? Entonces, bueno, pues igual, ¿no? Recuerda que para las variables separables volvemos a aplicar aquellos famosos pasos, ¿no? El paso 1 y el paso 2, ¿no? El paso 1 donde eliminamos denominadores, o en este caso diferenciales también, que no aparezcan en denominadores. Y además tendríamos que ver si sería necesario aplicar alguna factorización, sí, y posteriormente aplicar ya la separación de variables, ¿no? En este caso, pues vamos a comenzar primero por multiplicar toda esta ecuación por la diferencial de x, y entonces nos va a quedar como x diferencial de v, x diferencial de v más v diferencial de x, y esto es igual a menos v cuadrada sobre 1 menos v, y eso por la diferencial de x. Esa es una, ¿sí? Ahora, esto que tenemos acá, pues es claro que tenemos que trasladar toda esta expresión hacia este lado. Por lo tanto, tenemos que x por la diferencial de v más v diferencial de x más v cuadrada es sobre 1 menos v diferencial de x, y esto es igual a 0, ¿sí? Ahora, bueno, recordarte que aquí en la separación de variables estamos en el paso 1. Paso 1, ¿sí? De separación de variables, ¿no? Donde eliminamos denominadores y eliminamos las derivadas como tal, ¿no? Sino que las transformamos en diferenciales, ¿no? Bueno, entonces aquí está esta parte, y en este punto sería el paso 2, porque acuérdate que el paso 2 lo que contempla es analizar si podemos factorizar las diferenciales. En este caso es claro que
que sí, porque aquí tenemos diferencial de x y aquí también, entonces los vamos a factorizar. Por lo tanto, sería que es x por la diferencial de v. Pues aquí tenemos que es x diferencial de v, ¿sí? X diferencial de v más, y aquí vamos a factorizar, ¿no? Porque pues acá vamos a tener lo siguiente, sería v más v cuadrada sobre 1 menos v, y todo esto por la diferencial de x, y esto es igual a 0. Aquí factorizamos la diferencial de x, ¿sale? Y hasta este punto ya están factorizados. Pero antes de aplicar la separación de variables de manera directa, ¿sí? Tenemos que reducir esta expresión, la tenemos que simplificar, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver cómo nos quedaría. Aquí nos quedaría que x diferencial de v, esto es más, ¿sí? Pues esto nos va a quedar como 1 menos v, ¿sí? Que es el factor común, ¿sí? Entonces, como es el factor común, pues aquí nos quedaría con esta parte, ¿sí? Nos va a quedar v menos v cuadrada, ¿sí? O sea, con esta parte, más v cuadrada, que es esta parte, ¿sí? V menos v cuadrada. Entonces esta parte, pues se va a anular, ¿sale? Quedándonos entonces nada más la v. Aquí nos va a quedar la v, ¿sale? Y esto multiplicado por la diferencial de x, y esto es igual a 0, ¿sale? Ahora, como ya tenemos simplificada esa fracción, ahora sí podemos proceder a separar las variables. En primera instancia podemos dividir toda esta expresión, dividirlo entre x, porque esta x no la necesitamos ahí. La tenemos que trasladar con su diferencial de x. Así que dividimos, ¿sí? Y esto nos va a quedar como diferencial de v más v sobre 1 menos v, en este caso por la diferencial de x sobre x, ¿no? Que fue la división, y esto es igual a 0. Y posteriormente, para trasladar esto hacia acá, pues tendríamos que multiplicar toda esta expresión por el inverso de esa fracción, ¿verdad? O sea, multiplicamos por 1 menos v sobre v, ¿no? Que es lo mismo que dividirlo entre este factor, ¿no? Entonces, pues tendríamos entonces que nos queda que es 1 menos v sobre v, ¿sí? Esto multiplicado por la diferencial de v más diferencial de x sobre x, porque pues esto se elimina, ¿no? Con esto, ¿sí? Y esto nos va a quedar igual a 0. Por lo tanto, hasta este punto ya tenemos las variables separadas, ¿no? Aquí en este punto ya están las variables, ya son variables, ¿sí? Separadas, ya son variables separadas, ahí está. Y bueno, procedemos a integrarlas. Vamos a integrar estas, ¿sale? En esta expresión es claro que podemos reescribirlo como dos integrales, ¿no? ¿Sí? Una sería diferencial de v sobre v, o sea, porque es 1 sobre v, diferencial de v, menos, ¿sí? Menos la integral de la otra parte, ¿no? O sea, sería v sobre v por la diferencial de v, o sea, que sería estos dos, que a final de cuentas es la unidad,
Entonces es nada más la integral de la diferencial de v. Más la integral, ¿sí? Más la integral en este caso de la diferencial de x sobre x, y esto es igual a 0, ¿sí? Bueno, pues entonces en este caso pues vamos a analizar las integrales, y está muy claro que estas integrales pues son directas, ¿no? Están completas porque aplicamos la integral de la diferencial de v sobre v, que es logaritmo natural de v más la constante, que esa constante, acuérdate que aquí lo ponemos, ¿no? Igual a una constante, que ya va a reunir todas las constantes que se generen para todas las integrales. Por lo tanto, las integrales están completas, son directas, entonces esto nos queda como logaritmo natural de v. En este caso es menos v, y luego le sumamos logaritmo natural de x, y este es igual a constante, ¿sí? Ahora, pues en este caso vamos a proceder a simplificar, porque a partir de acá ya integramos, nos olvidamos de las integrales, pero tenemos que simplificar, ¿no? Entonces, pues en este caso vamos a trasladar, ¿no?, esta expresión, ¿sí? Vamos a trasladar esta expresión hacia este lado para poder aplicar reglas de los logaritmos. Esto nos va a quedar como logaritmo natural de v más logaritmo natural de x, esto es igual a la constante más la variable v. Y en este caso, al aplicar reglas de los logaritmos, se convierte en el logaritmo de un producto, es logaritmo natural de vx, y este es igual a la constante más la variable v, ¿sí? Y posteriormente podemos aplicar, en este caso, para eliminar el logaritmo natural, vamos a aplicar Euler. Aquí vamos a aplicar Euler, o sea, la función exponencial. Se liberan los argumentos del logaritmo y entonces nos queda que vx es igual a Euler elevado a la suma de la constante más la variable v. ¿Sale? Entonces esto lo voy a escribir un poco más grande para que no esté así, de esa forma. Vx es igual a Euler elevado a la c más v. ¿Sí? Esto lo puedo reescribir por obvias razones como vx es igual a Euler elevado a una constante por Euler elevado a la variable v, ¿sí? Porque aquí pues aplicamos las leyes de los exponentes pero a la inversa, ¿no? O sea, si yo vuelvo a aplicar esta operación con estos dos, pues los exponentes se suman, ¿no? Ok, por lo tanto, lo que obtenemos es esta parte, y aplicando la lógica de que si yo tengo Euler, que a final de cuentas es una constante ya definida, y la elevo a una potencia con un exponente que es constante, entonces, por obvias razones, mi resultado me va a generar una constante arbitraria, ¿no? O sea, esto sigue siendo una constante arbitraria. Por lo cual reescribo esta parte como vx igual a la constante que multiplica a Euler a la v, ¿sí? Y aquí pues ya tenemos solucionada esta ecuación diferencial, reducida, simplificada esta expresión, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer, bueno, hasta acá llegamos a la solución, pero para la v. Acuérdate entonces que si y es igual a vx, entonces v es igual a y dividido entre x. Por lo tanto, vamos a reescribir esta ecuación sustituyendo esta parte, la v, esta es v. Entonces vx es igual a y sobre x que multiplica a x, y esto es igual a la constante por Euler a la v, en este caso sería y sobre x, el exponente de Euler. Y en este caso se eliminan las x
Y entonces esto queda que y es igual a la constante multiplicado por Euler a la y sobre x, ¿sí? Y en este punto tenemos la solución general. Esto se llama solución general implícita. En este caso es una solución general implícita. ¿Sale? Bueno, pues entonces con esto concluimos este ejemplo, ¿verdad? Lo que hicimos en resumidas cuentas fue primero cerciorarnos de que se trata de una ecuación homogénea, ¿sí? Y como segundo punto, lo que hicimos fue reescribir la ecuación diferencial en términos de derivadas y ahí sustituir la y como vx y por ende la derivada de y con respecto a x también se sustituye, ¿sí? Posteriormente eso nos permite eliminar o simplificar algunos términos de x y siempre nos va a quedar una ecuación diferencial nueva o equivalente, pero con la nueva variable de v, y en este caso siempre se van a poder aplicar lo que son variables separables, ¿no? Ya cuando tengamos sustituido v, ya cuando hayamos simplificado, siempre nos va a permitir aplicar variables separables, ¿no? O sea, este método de sustituir vx es para eso, ¿no? Para que una ecuación homogénea que no se puede resolver en primera instancia por variables separables, al sustituir y igual a vx, nos permite precisamente convertirla a una ecuación que se puede resolver por variables separables. Entonces, pues aquí tenemos la solución general implícita, ¿sí? Y pues muchas gracias por consultar este material.